Dice una temporada porque estamos en español. Parece como viene de Estados Unidos. Está engringolizada. Asdrúbal, segunda temporada del programa Sin Nombre. Volvimos, Blanca. Aquí estamos de nuevo. Después. Increíble. Y renovados aquí ahora en el restaurante Bucare. ¿Qué tal? Mira, chévere, el café hasta ahora el Muy mejor. rico. Sí, está bonito. Comida criolla además. Sí, todo lo que he probado hasta ahora me ha gustado y además la gente es súper amable. Bueno, Adru, estamos empezando esta segunda temporada con un panorama mundial distinto y una Venezuela en estos meses también ha ido como cambiando. El otro día se planteó como una discusión, no sé si la viste en Twitter, en el foro de discusión en Twitter, sobre el crecimiento. Y bueno, como una gente dice que el Venezuela está creciendo en unos sectores, pero hay otros que dicen que las cifras macroeconómicas no muestran eso, ¿no? ¿Por qué esa disparidad? Bueno, Blanca, yo creo que sí, hay mucha polémica y creo que hay varios factores que confluyen en lo que tú planteas, ¿no? Por un lado está las dificultades de la medición económica en Venezuela porque no hay data, porque hay muchas cosas que operan en negro y también está la polarización o la problemática política. Yo creo que mucha gente en el fondo lo que resiente es que el país pueda entrar en un cambio económico o en cambios en las condiciones económicas sin que hayan cambiado las condiciones políticas. Y eso para mucha gente puede ser muy frustrante. Ahora no es la tarea del analista mirar eso, ¿no? Claro, pero incide, o sea, esa visión política que tiene o ese sentimiento de frustración que tiene, incide muchísimo en todo lo que tiene que ver con ese pensamiento real, ese acercamiento real que tiene que tener sobre lo que está sucediendo. Entonces, a veces tú escuchas discusiones incluso de alto nivel y tú sientes como un divorcio entre la gente que opina que no hay crecimiento económico, pero de repente, o te dicen, no, todo eso es enchufado, todo. Sí, total. Y entonces tú dices, bueno, pero todo no puede ser enchufado. Ojo, o sea, yo no creo que haya crecimiento, por lo menos no este año. Ajá. Sin embargo, como lo dije en el programa de la temporada pasada que hablamos del tema a propósito del informe de Credit Suisse, sí hay algunos cambios que están operando en la economía, ¿no? Es una economía donde se ha desacelerado la inflación, eso es innegable. Pasamos de 0,5% de inflación en 2018 a niveles más cercanos a 1.500% en este momento, un avance muy agresivo de la dolarización, las políticas de controles no se han aplicado, la gente también en muchos casos se ha reinventado y está recurriendo al emprendimiento, a esa economía pequeña, en lo micro, que también lo comentábamos en el programa pasado. Son cambios que están allí incipientes, no estamos diciendo que con eso el país va a volver a recuperar el tiempo perdido, hace falta mucho más, pero sí creo que es un cambio importante de entorno y de la configuración del tema de la crisis. Ahora, para mucha gente hay como una especie de veto a mirar eso, sí. porque Maduro sigue en el poder, para decirlo más coloquialmente, ¿no? Exactamente. Y lo que sucede es que al final los ciudadanos también, yo creo que se han frustrado un poco de la dinámica política porque estamos como estancados, no pasa nada. Sí. Y la gente dijo, bueno, mira, esto pareciera, estoy pensando como la gente, ¿no? Que no depende mucho de mí, déjame entrar en mi vida, en mi día a día, resolver, corregir y en parte un poco lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que el venezolano que decidió quedarse en el país y ese que ha tenido que regresar después de todo este desastre de la pandemia, pues decidió que con su propio esfuerzo puede sacar algunos emprendimientos adelante. Y cuando hablo de emprendimientos hablo de los pequeños y de los grandes. Hay una economía privada que se está moviendo por sectores, pero por ejemplo, tú a veces también vas el otro día estaba hablando con una persona que estuvo en Maracaibo y me decía que ciertamente los problemas de luz en Maracaibo siguen existiendo, pero han ido mermando, ¿no? Y tienes, por ejemplo, bueno, una población que está abriendo negocios, sobre todo el sector comercial, en ciudades ya del interior. No estamos hablando de Caracas. Claro, eso lo podemos decir de Maracaibo. No es el mismo caso con Mérida. No, pero es además una ciudad es que siempre también, vive del turismo. fíjate lo que pasa. Al el gobierno olvidarse parcialmente de los controles y al avanzar la dolarización, esas dos cosas, le dio más margen de maniobra a la gente para hacer sus negocios. Sí. Porque la dolarización da certeza.
O sea, tú con dólares tienes más capacidad de planificar el futuro, el corto, mediano plazo. No quiere decir que no haya problema, pero te da más capacidad de planificación. Ese es un punto importante. Y número dos, el que no tengas unos controles draconianos como habría antes, sí. también tú tienes una visión de tus costos, de tu rentabilidad, de la competencia. Entonces, esos dos elementos han ayudado mucho a ese despertar. Por supuesto que todo queda como contaminado, trastocado por dos fenómenos a los cuales Venezuela no estaba acostumbrada. ¿Cuáles? El primero es la remesa. Nosotros no sí. éramos un país de remesa. No. Porque Venezuela más bien era de salidas de capital, hay que decirlo. O sea, el sector privado venezolano tiene mucho capital fuera de Venezuela, porque a lo largo de los años, lo que entraba por la renta, una porción salía en incrementos de riqueza de muchos venezolanos que tienen cuenta afuera, que tienen activos afuera. Entonces no sabíamos lo que es la entrada de capitales o el tema remesa. Desde 2015 eso ha cambiado. Sí. Y las remesas ya están jugando un rol importante. Este año nosotros calculamos que pueden ser cercanas a 2.000 millones de dólares, 5% del PIB. Esas son divisas que van entrando. Claro, y que mueven el consumo también. ¿Y cuál es el segundo factor? Y el segundo factor, un poco más creepy, por decirlo, es la economía negra. Claro. Pues no se puede negar. Hay actividades ilegales, hay actividades que no son formales, contrabando de oro, la extorsión, contrabando de combustible, la corrupción, el manejo de puertos. O sea, pero eso también genera, no voy a entrar en el análisis moral de eso genera también un circulante que cambia de mano y que genera consumo y que genera intercambio de bienes y servicios. En el análisis, esos dos factores. La gente se queda en ese último factor. En el análisis, lo que a mí me preocupa es que la gente se queda en ese último factor y cree que todo viene por allí. Sí, yo creo que es erróneo. Yo creo que no todo viene por allí, pero sí es un factor que tienes que considerar. Hay que tomar en cuenta. Muchas empresas muchas veces no entienden sus patrones de consumo porque se guían solo por los salarios. Entonces dicen, bueno, con unos salarios tan precarios como yo tengo, estos volúmenes de ventas, no es como muy lógico. Y creo que ahí tienes que empezar a meter factor remesa, factor economía negra, factor informalidad, porque ojo, la informalidad una cosa es la informalidad, otra cosa es la economía negra, y hay que diferenciarlo. La informalidad es gente que no necesariamente es delincuente, pero que probablemente no paga impuestos, no tiene una empresa registrada, pero sí tiene un negocio, y también genera un intercambio de mercancías y de bienes, y genera dinero. Para mí es importante que la gente entienda que hay una economía en Venezuela que le gusta, que ya no es igual, que ya Totalmente. cambió. Y mucha gente que, por ejemplo, ha venido a visitar a sus familiares en pandemia se ha dado cuenta que, mira, hay cosas que ya no son iguales que antes. Y cuando a mí me preguntan qué es lo que más te gusta ahorita de estar allá en Venezuela, y le digo, mira, aunque me critiquen, me gusta mucho ese afán de la gente por salir adelante y por hacerse un lugar y por echarle pichón. Y cuando me preguntan también, bueno, ¿y el petróleo? Le digo, no estoy muy segura que Venezuela sea ya una economía petrolera. Totalmente, yo coincido contigo. Y además, en estos últimos meses he leído bastante sobre cambios en la matriz energética, porque aunque no es un debate importante hoy en este momento en Venezuela, por lo que estamos viviendo, sí es un debate que se está dando a nivel internacional y a nivel de las economías petroleras. Y coincido contigo, yo creo que nosotros ya nos queda poco margen de aprovechar esa gran riqueza del petróleo. Sí. Y creo que incluso en un escenario de cambio, el negocio petrolero va a ser distinto a como nosotros lo concebíamos, incluso el rol del Estado, el rol del sector privado, el régimen fiscal petrolero, el nivel de inversiones. Creo que van a haber ahí unos cambios importantes sobre la dinámica petrolera, porque el negocio petrolero, como nosotros lo conocimos en Venezuela, en este mundo que está ahora, un mundo preocupado por el tema clima, fíjate que es una de las prioridades de la agenda de Biden, también de la Unión Europea. Acaba de salir recientemente un informe de la ONU muy duro con respecto a las consecuencias del cambio climático. Entonces, en este mundo que estamos viendo, el tema de la energía de hidrocarburo altamente contaminante, no tiene mucha cabida. Entonces tiene también que haber una reinvención del negocio energético, del negocio petrolero, y eso es lo que está pasando en muchas compañías. Bueno, reinventarse todo el mundo, nosotros mismos nos hemos reinventado. Exactamente. Tenemos que despedir y queremos darle la clase, por supuesto, a Bucaren y a invitar a la gente que pase por acá. Esto es parte de lo nuevo que se está ofreciendo en el país. ¿Tú te acuerdas que nosotros teníamos antes por otro, el grupo Bucaren? Yo sabía que ibas a decir eso. Me hizo recordar eso. Sí, bueno, y saludos a esos que saben que eran parte de ese famoso grupo Bucaren que existió hace más
Más de 10 años. Sí, ya tiene tiempo. Sí. ¿Te acuerdas aquel economista que iba a sacar la cuenta? Ya, vamos a despedir. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Chao.